buenos días. Hoy 8 de octubre vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana con una oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos guíes como guiaste en su momento a Daniel, para que podamos dar buen testimonio ante todo el mundo, pero sobre todo que aprendamos a humillarnos y buscar como Él lo hizo tu rostro. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar con el título. El título dice: preparémonos para la batalla. Muy bien. Como siempre, vamos a leer lo correspondiente al material de la escuela dominical en español. Nos dice aquí, la lección se llama preparémonos para la batalla. Dice: Dios nos fortalece cuando amamos y libramos la batalla espiritual. Aplicación para la vida. En nuestra vida cristiana enfrentamos diversas luchas y pruebas. Sin embargo, recordemos que como hijos de Dios, nuestra verdadera batalla es espiritual. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Nuestra lucha es una lucha espiritual, entonces no debemos enfrentarnos nosotros mismos y con nuestras fuerzas. Cada batalla en la vida se gana sobre nuestras rodillas, buscando al Señor en oración. La buena noticia es que no estamos solos. Dios está de nuestro lado y nos sostiene con su presencia. Recordemos que el Señor siempre nos da la fortaleza que necesitamos al pelear nuestras batallas. Su gracia y amor están disponibles en todo momento para fortalecer nuestro corazón y así seguir adelante. En cualquier forma, el pelear nuestras batallas, nuestro corazón debe de estar preparado en oración y comunión con Dios. Ese es el material en español. Ahora vamos a ver el material en inglés. Vamos a ver el post que de hecho aparece en el material en español y que también aparece en el material en inglés. En inglés nos dice: la Biblia se encuentra con la vida. Ese es el texto que utilizan en inglés. En Navidad solemos colocar un Belén de cerámica que mi esposa hizo hace varios años en la pared encima de la escena. Cuelga un gran ángel al lado, normalmente asociado a los ángeles con la Navidad, ¿no? Recuerdo hace unos años cuando los ángeles estaban de moda durante todo el año. Los vimos en la pechera de las camisas, como figuritas en estantes y mesas, o en un cuadro colgado en la pared, ya sea que fuéramos tocados por un ángel, o viésemos uno en el campo. Los ángeles estaban en todas partes. Por lo general fueron representados como uno de dos extremos: o eran pequeños querubines alados, con rostros inocentes y halos, o eran poderosos guerreros en llamas que vigilaban un hogar.
un miembro de la familia o una situación de rescate. Sin embargo, la mayoría de nosotros nunca ha visto un ángel real. No es así con Daniel. En el texto de hoy tiene un encuentro con un ángel real. El ángel le habló de acontecimientos futuros, entre ellos un gran conflicto. En la sesión de hoy nos centramos en ese gran conflicto y analizamos lo que puede enseñarnos acerca de cómo obtener la victoria cuando nos enfrentamos a una guerra espiritual. Les tengo una noticia. No sabemos cómo es un ángel. No hay base bíblica para que le pongamos alas. Y les tengo otra gran noticia. No hay una batalla. No somos soldados. Aquí técnicamente más bien diríamos que somos resistencia. Estamos siendo atacados por el mundo y entonces nosotros tenemos que resistir. No tenemos armas de ataque. No somos violentos. Ni lo debemos ni podemos ser. Hay muchos cristianos que se pelean, etc. No son cristianos, porque el cristiano ama la paz, ama el amor. Incluso ordena a Jesucristo que pongamos la otra mejilla. Entonces es incongruente cuando alguien dice que es cristiano y es violento. Por esa razón, siempre hay que tener cuidado con lo que dicen los textos y no interpretarlos a la ligera, como sucedió. En el post que vemos es como si se tratara de una batalla, lo cual es falso, porque nosotros no tenemos ni la indumentaria, ni las instrucciones de ser violentos. Caso contrario de los musulmanes, ellos sí organizan una guerra santa para que todos se conviertan al Islam, pero nosotros no. Entonces, los cristianos somos pacifistas por naturaleza. Muy bien, vamos ahora a ver el texto bíblico. Daniel 10 del 1 al 3. Daniel junto al río Tigris. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que también se llamaba Belsasar, ese es su nombre babilónico, pudo comprender su significado en la visión. En la lección 1 de estos temas, ahí aparece toda la historia del nombre babilónico de Daniel. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. Para un judío en aquella época estar de luto era simplemente estar en ayuno, estar en oración, a veces incluso con ceniza en la cabeza, simulando un duelo. Es estar básicamente de luto. 3. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni osé ningún perfume. En una palabra, estaba simple y llanamente en un total, diríamos, estado de meditación, estado de oración, de ayuno, buscando el rostro del Señor. Muy bien, vamos a ver ahora el post que es 21 días de ayuno de Daniel. Contexto. En el libro Daniel y el reino mesiánico de Davis L. Carballosa, editorial Portavoz, describe cómo la visión sobre la consumación del plan de Dios para Israel, del versículo 10.1 al 11.1. En estos versículos ocurrieron entre los años 536 a 535 antes de nuestra era. ¿Por qué no pongo antes de Cristo? Porque no sabemos cuándo nació Cristo. Entonces, mejor es decir antes de nuestra era. 70 años después de haber llegado a Babilonia, 2 años antes Ciro había promulgado el decreto del retorno de los judíos a Palestina. Tendría en este caso 87 años Daniel. Se quedó con el gobierno medo-persa. Ahora, conflicto en hebreo es sabaj. Había oposición satánica en su contra. Dejó de ungirse por 3 semanas por la aflicción que padecía. Cuando alguien en su momento
percibe, como en este caso Daniel, una visión de un ejército gigantesco. Bueno, pues no sabemos exactamente qué temor tuvo o qué pensó de qué iba a pasar con ese ejército. En el libro Daniel de C.F. Keil y F.J. Delis, que he dicho que es el mejor lingüísticamente, editorial CLI, en el versículo 1, el mensaje no llegó por visión, sino por manifestación divina. No regresó a Jerusalén por tener un puerto importante en la corte, y Dios no lo había ordenado. Daniel se quedó, en este caso, en Persia. El comunicado era difícil de creer para el entendimiento humano. Los hechos a los que se refiere son lejanos. En los versículos 2-3 son 3 semanas de días comunes. Oró y ayunó, se abstuvo de toda comida normal. La tristeza era por las dificultades del pueblo judío, por la tardanza en su salvación, perdón de sus pecados y la liberación de la mano de los enemigos. Cuando el pueblo judío regresa a Jerusalén, no todos los judíos querían regresar, muchos estaban a gustos allí en Persia. Pero además tenían un gran problema. No había todavía una liberación de los persas. Todavía tenían o estaban contaminados de las costumbres de los persas. Todavía no habían hecho la penitencia que necesitaban hacer para congraciarse por Dios. Esa era también el pensamiento triste, la tristeza que tenía Daniel. En el libro Contexto Bíblico del Antiguo Testamento de Moody, editorial Portavoz, agrega que se informa de la real contemplación física en la habitación de Daniel. Ve con sus propios ojos al Hijo de Dios en su presencia física. No se sabe exactamente si era el Hijo de Dios, porque habla de una persona, de un ángel que tenía una presencia humana. Bíblicamente no se dice, y de hecho en los demás textos así lo señala. En los versículos 1-4 aparecen las circunstancias de la revelación. Primero, su duelo se explica porque la reconstrucción del templo había sido detenida, Esdras 1:3. Cuando llegaron allá, recibieron oposición de las personas que estaban ahí en Jerusalén. No querían reconstruir el templo. Muestran cómo la ancianidad puede ser de mucha actividad y logros espirituales. Lucas 2:36-37, ese sería el punto 2. Y esto significa de que Daniel ya tendría, como habíamos dicho, 87 años y aún así seguía con su actividad espiritual. Y tercero, su ayuno era una abstinencia temporal, no ascetismo. Marcos 7:14-23, Hechos 10:9-19 y 1 de Timoteo 4, del 1-5. Una asceta es como muchos que se fueron a la montaña y ya se quedaron y no tenían contacto con nadie. Aquí estamos hablando a un Daniel que está en su momento pidiendo a Dios, clamando a Dios que le ayude, que le dé entendimiento, pero sobre todo que haga que continúen las obras del templo y que rescate a su pueblo Israel de sus enemigos. En la Biblia de Estudio Palabra Clave, editorial Patmos, la que resalta es conflicto. En la nueva versión internacional dice ejército. Corresponde a la palabra número 6635, que en hebreo es sabaj, masa de personas organizadas para la guerra, campaña, adversidad, adoración, arma, batalla, campaña, guerra, conflicto, hueste, milicia, tropa, vida. No aparece esta palabra en los 5 primeros libros de la Biblia, pero sí en los profetas. En consecuencia, vemos que la traducción NBI es la más exacta, que la de Reina de Valera, ratificando el por qué usamos esta versión de Nueva Versión Internacional. Desglose. Dios nos revela sus propósitos. Daniel tenía sabiduría, entendimiento en sueños y visiones. Había oposición espiritual que le impedía recibir la última de sus visiones. Daniel era sensible a esa lucha espiritual porque era un hombre de oración. Y solo se logra esto si oramos
y si buscamos el rostro divino, porque nos volvemos sensibles a la voz del Señor. Esta es la primera parte del desglose. La segunda, preparémonos para la batalla. Ya dijimos que no es batalla, más bien es resistencia. Daniel enseña que hay que buscar a Dios en su humildad, adorándolo y tener una pasión por santidad. Aquí no habla nada de pelear. ¿Okay? Enfrentaremos adversidad cuando es espiritual, afecta al mundo físico. Durante 3 semanas Daniel sufrió aflicción, ya sea por esa lucha o por la situación de un pueblo judío dividido. Los que querían regresar a Jerusalén y los que no, que eran la mayoría. La tercera parte del desglose. Ayuno y oración son esenciales para toda batalla. Para ser fuertes necesitamos ayunar y orar, y así buscar el rostro de Dios. Porque profundizar en nuestra dependencia de Dios y no nos hace sensibles a la voz celestial. Jesús también lo enseñó de esa forma, Mateo 17, 21. Toda adversidad tiene un fundamento espiritual. Por eso debemos estar preparados para cualquier oposición. El Espíritu Santo y la palabra de Dios nos guían. Entonces, si usted quiere realmente ser espiritual, necesita seguir la voz del Espíritu Santo que está dentro de usted, si efectivamente es salvo. Pero además, también la palabra nos guía, nos da los fundamentos por los cuales Dios quiere que nosotros nos salvemos. Vamos a ver ahora las preguntas primeras de este capítulo. Ya saben que la primera pregunta es la versión española y la siguiente es la versión en inglés. La primera, ¿cómo haces frente a una batalla espiritual? No es batalla, es resistencia. ¿Cómo nos defendemos de los ataques del enemigo? Eso sería lo más correcto. Orando, ayunando, poniendo en práctica la palabra y seguir las instrucciones del Espíritu Santo. No hay otra forma. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste totalmente desprevenido? Muchas veces. De repente llegan circunstancias o hechos que dan tentación, que nos ponen a prueba. Y vemos a veces que no somos tan fuertes como pensamos. 2. ¿Te has sentido afligido en tu espíritu? Sí, muchas veces. Cuando, por ejemplo, en la última iglesia de la que estuve antes de entrar a Emmanuel, básicamente los que supuestamente eran Grey traicionaron a su pastor, dirigidos por un tal Joshua King, y se lo digo con su nombre. Entonces, ¿qué significa ahí? Que dejaron a un buen pastor por un traidor. La otra, ¿cuándo te has sentido alentado por alguien que respondió bien a las malas noticias? En el caso de que ha hablado, el pastor nunca quiso hacer nada en contra de esos traidores. Pudo haber demandado y había ganado, tenía más de 20 años en la iglesia, pero prefirió no hacer nada. Es su decisión. Y no la voy a criticar, porque a fin de cuentas él quiso evitar entrar en un conflicto que pudiera haber destrozado a esa iglesia más de lo que ya está. Pero bueno, es su decisión. Bueno, vamos a continuar y vamos a poner el siguiente post. Daniel del 10 al 3. 10 del 10 al 13. En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas. Y me dijo, levántate Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios.
En respuesta a ella, estoy aquí. La 13. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes del primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Aquí hay mucha confusión. Vamos a ver después que no se refiere a Ciro ni se refiere a alguien de alguien humano. Contexto. Para Carballosa, versículo 10, la mano del ser celestial que llegó a él lo agarró, hizo que se apoyara el profeta en sus rodillas y manos, y estaba temblando notablemente. En la versión Reina de Valera y NBI ostenta como expresión. Omitieron esta expresión. Versículo 11. El personaje lo llamó varón muy amado, literalmente algo considerado precioso. Si se le pidió que se pusiera de pie, es de suponerse que todavía estaba postrado, y al levantarse, se puso de pie tambaleando. ¿Por qué estaba en su momento tan asombrado Daniel? Si a ustedes se les aparece un ser celestial, no solamente se quedan de rodillas, sino que se mueren quizás del infarto, porque es algo que no esperamos, es algo que no es común, es algo extraordinario. Versículo 12. El personaje le dijo que cesara de temblar. No tengas miedo. Y como lo dice H. Leopold, el hombre penitente no debe tener temores de Dios, porque Él está presupuesto a su favor. No muy fácil deja de desconfiar de Dios por su naturaleza. Daniel se había entregado en ayuno y oración, como hacían los judíos devotos de esa época. Versículo 12. El señalamiento del rey de Persia se puede pensar que es un ser sobrenatural. En la guerra espiritual, a una hueste diabólica como posee, con poder, tanto así que se requirió la presencia de Miguel para dominarlo. Es el único designado en la Biblia como arcángel y guarda una relación especial con la nación de Israel. Keir agrega versículos 10 a 11. Cuando Daniel escuchó la voz celestial, quedó impactado y cayó sobre su rostro al suelo. 8:17. El toque de una mano lo levantó del suelo e hizo capaz de estar sobre manos y pies. Y solo se puso de pie cuando oyó las palabras del mensajero celestial, todavía temblando. Versículo 12. Su oración había sido escuchada y vino el ser celestial por esa súplica. La venida del arcángel a Persia en la realidad vino después de haber ganado una victoria contra el reino maligno. Ahora, más adelante veremos que todavía estaba la batalla. Se había, diríamos, tenido una victoria, pero todavía estaba mucho por hacer. En el versículo 14 le abre el entendimiento a Daniel para que pueda entender el mensaje profético. La escucha de su oración ha de verse como algo que contiene dos elementos. Primero, Dios manda al ángel para que dé revelaciones sobre el futuro de su pueblo. Reitero, no sabemos si tienen alas los ángeles. No pensemos eso. No nos dejemos llevar por la mercadotecnia. Pero el cumplimiento de esto, dos, entraña que Dios debe de resolver ciertos problemas para lograr superar ese fin. El versículo 13 retoma el argumento anterior diciendo que el ángel vino a Persia para comprometerse con el pueblo de Israel. Y se tardó porque el príncipe de Persia se le opuso por 21 días. Ese es el tiempo que ayunó y oró Daniel. Superó al espíritu del rey persa, es decir, su genio o espíritu guardia persa. ¿Quién es este espíritu genio? En algunos países lo llaman santo o santa, etc. Es un demonio. En todos los países hay una deidad a la que adora ese país. Y básicamente son demonios. Recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, cuando vemos que existe una adoración a un Dios diferente a nuestro Señor, no es Dios, es un demonio.
En el comentario de Moody agrega versículos 10 a 12, son para el fortalecimiento del profeta. En referencia al temor, 1. El temor no es necesariamente perjudicial, Romanos 3:18. Son como riendas, como dijo Calvino. Tener temor de Dios no es malo. Eso sí, no es tener el temor de pánico, porque entonces no hacemos nada. 2. Oración será más fervorosa cuando está clara la voluntad de Dios. El ángel confirmó el conocimiento de Daniel 1 de Juan 5:14. Nunca vamos a recibir una visión, un mensaje o algo que pone en nuestro corazón Dios que no sea acorde a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es de Dios y no puede dictar a lo que sea contrario a ella. 3. La profunda humildad es un acompañamiento de la oración, teniendo en cuenta la soberanía de Dios. No podemos ser altivos frente a Dios. Dios no es nuestro mesero, no es nuestro mensajero, no es nuestro criado. Al contrario, nosotros debemos ser sus siervos humildemente. Temor, fervor y humildad pueden ir unidas a la confianza, porque uno se allega a Dios a través de Cristo. Hechos 1:6, Santiago 1:6. Expectación es algo que realmente sucedió. Los profetas hablaban con verdadera expectación, porque el Dios ya les había revelado lo que iba a suceder. Entonces siempre hablaron sobre hechos futuros con confianza porque creían en Dios y porque con Dios no hay pierde. El tiempo futuro es conocido por Dios porque corre de diferente forma y lo entiende de diferente forma a lo que nosotros entendemos por tiempo. Versículo 13. En el Antiguo Testamento se creía que cada nación tenía su Dios nacional, Isaías 37:38, Daniel 4:8, Segunda de Crónicas 28:23. Hay muchas naciones que así lo hacen. No se refiere a los ídolos, sino a los malos espíritus. Se encuentran tras todo el engaño, sacando placer y malvado provecho de todo ello. Es un negocio. Efesios 6 del 11 al 12, Primera de Corintios 8:45, 10 del 19 al 22, Judas 9, Apocalipsis 12:7, Mateo 25:41, por si quieren ver el argumento teológico de esto. En la Biblia, palabra clave, tomamos la palabra humillarte, que es la 6031 del hebreo anah, raíz primaria, menosprecio, intimidar, deprimir, abatir, afligir, cantar por error, debilitar, deshonrar, dominar, humillar, oprimir, quebrantar, someterse. Entonces, cuando habla la palabra de humillarse, da la idea de someterse completamente a la voluntad divina, lo que entraña una verdadera actitud devota. En el desglose, los hijos de Dios no somos desconocidos en el mundo espiritual. Dios nos conoce y sabe todo sobre nosotros en el plano espiritual. Los ángeles también nos conocen. El ángel Gabriel reconoció en Daniel un gran varón, lo conocía por su nombre, y son nuestros aliados. Si no es así, no podría haber victoria. Hechos 19:13. Insisto, no sabemos cómo son los ángeles. De hecho, aparecen en muchas partes de la Biblia como seres que se presentan como humanos. Entonces, realmente es una especulación cómo son. Nuestra oración y entrega, la segunda parte del desglose, nuestra oración y entrega a Dios hacen una diferencia en el plano espiritual. La humillación que hizo Daniel en oración y ayuno, hizo que Dios atendiera su ruego. Y esa es una diferencia en la forma que Dios obra. Las visiones fueron respuesta a sus oraciones. Son medios eficaces para encarar esas dificultades. Daniel logró el retorno de su pueblo a Jerusalén. Les tengo una mala noticia para muchos. Primero, no sabemos cómo sean los ángeles. Aquí está básicamente la batalla del arcángel Gabriel y
nuestros ángeles contra el demonio de Persia, el dios de Persia, que aquí dice que era poderoso, que era fuerte. Las fuerzas de mal son fuertes, por eso no podemos luchar contra ellas nosotros. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al plano espiritual. Ahora, ¿creemos nosotros en ángeles y demonios? Sí. Sí lo creemos. De hecho, lo dice la Biblia. Porque creemos en ellos, porque lo dice la palabra. Pero aparte de eso, en el ser humano se ha demostrado que está dominado por la destrucción. Recientemente, las fuerzas de Hamas lanzaron cientos de miles de proyectiles contra Israel. Y esto no es más que un presagio de lo que se acerca, que posiblemente sea una gran guerra. Y eso demuestra que la violencia es lo que guía al ser humano. ¿Por qué murieron 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial? Porque un loco supremacista creyó que los judíos eran una raza que debía desaparecer. Y eso demuestra que los demonios son los que dominan y han dominado la historia de esta humanidad. Muy bien, vamos a continuar. La pregunta. Vamos a ver, son 2 preguntas. Primera, ya dijimos 3. Tercera, que es la de español. ¿Crees que tu oración y devoción a Dios impactan cómo Él cumple sus propósitos? Sí, porque básicamente es lo que permite que Él nos tome en cuenta. Si nunca oramos, ni tenemos devoción ni fe en Él, jamás esperen que nos va a ayudar o siquiera reconocer. ¿Cuál es el papel de la oración en la guerra espiritual? Insisto, no es guerra, es resistencia. La oración es básicamente el elemento que nos permite estar cerca de Dios. Si ustedes quieren resistir todo lo que venga de adversidades, necesitan estar cerca de Dios. Si no, no van a poder ustedes resistir en ninguna forma. Muy bien, vamos ahora a continuar. Daniel 10 del 16 al 19. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Dijo que aquí que tenía alas? No. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Imaginen lo impactado que estaba Daniel. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Al tiempo que me decía: la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije: ya que me has reanimado, háblame, Señor. Vamos a ver el post. Cuando estamos desanimados, el mensaje de Dios es alivio y consuelo. Él es el alivio y el consuelo. Contexto. Para Carballosa, versículos del 18 al 19. Daniel es fortalecido sobrenaturalmente mediante el toque del personaje celestial con apariencia humana. Por tercera vez se le llama muy amado. De nuevo se le ordena dejar de temer. Esfuérzate y aliéntate son similares a las originales para énfasis, en donde dice: sé fortalecido, sé fortalecido. Y aquí nos lo dice Carballosa y lo dicen varios traductores. La Biblia lamentablemente no ha sido bien traducida. ¿Por qué? Literalmente le agregaron de su cosecha. En la versión de la Reina de Valera dice: esfuérzate y aliéntate. Pero eso es falso. Porque dice: sé fortalecido, y sé fortalecido es lo que dice literalmente. ¿Por qué no lo hacemos literalmente la palabra?
se oye más bonito, esfuérzate y aliéntate. Pero aquí no se trata de que sea más bonito. Debemos ser puristas en relación con el texto de la palabra. F.C. Cale dice que el versículo 16 se relata cómo Daniel recibe fuerzas de nuevo, siendo capaz de recibir la revelación, al levantarse tembloroso. Uno que tenía forma de humano tocó sus labios y recibió el poder de hablar. Y se quejó de que había caído sobre él una angustia por la visión, del versículo 17 al 19. Por eso no podía hablar con su Señor, que se había aparecido con una majestad imponente. Se habían ido sus fuerzas y aliento y tenía miedo de morir. Segunda de Reyes 17:17. Entonces el Rey Celestial le tocó. Era un ser espiritual que se le presentó en forma de hombre. Al ser tocado la tercera vez sintió una fuerza extraordinaria, de manera que pudo escuchar y acoger con calma su comunicación. El versículo 20, mientras Daniel estaba ocupado en la plegaria, vino el ángel Gabriel y le explicó la profecía de los 70 años de Jeremías, sobre qué pasaría a su final, tanto para la ciudad como para el pueblo de Dios, a quien ya había visto. Eso es en relación al 8:15. En la Biblia, palabra clave, vemos la palabra esfuérzate, que en la nueva renominación se denomina anímate. Corresponde al número 2388, Hazak, fijar en, atrapar, agarrar, ser fuerte, figurado, valiente, cautivo, fortalecer, curar, ayudar, reparar, fortificar, obstinar, atar, ligar, restringir, conquistar. También abrazar, afirmar, agravar, alentar, amparar, animar, ánimo, apoderarse, ayudar, ceñir, crecer, confirmar. Entonces las dos palabras son equivalentes y por ende sus traducciones en NBI y Reina de Valera en este caso son correctas. El desglose. El Señor fortalece tu espíritu, alma y cuerpo. Isaías dijo que si se espera en el Señor tendremos nuevas fuerzas, Isaías 40:31. Dios está con nosotros, es nuestra fortaleza física y espiritual, en medio de la debilidad y temor, para que cumplamos su propósito en nosotros. Esto es resultado de estar expuestos a su presencia en oración. El desglose, la segunda parte, esfuérzate y aliéntate. Ya dijimos que eso no es cierto, porque dice, literalmente no es lo que dice el Hijo. Daniel vio la primera figura celestial estando débil y afligido espiritualmente. Se cree que era Cristo preencarnado, cristofanía, no sabemos si lo era. Esa visión similar a la de Juan, Apocalipsis 1, del 12 al 16. Daniel fue reanimado por el ángel divino, recobrando de inmediato su vigor y aliento. En esos momentos de aflicción necesitamos que el Señor nos fortalezca. Hechos 27:23, segunda de Timoteo 4:17. Vamos a ver por último las preguntas. La primera, que en este caso sería la cuarta, ¿has sentido una fortaleza extraordinaria de Dios ante una situación que escapa de tus fuerzas? Si no oramos, si no ayunamos, si no seguimos la palabra, pues no. Si usted la ha sentido por ayunar, por orar, entonces es de Dios. Si no, no soy yo. ¿Cómo te ayuda a saber que Dios te atesora? El saber que es todo lo que se hace en honor y gloria a Él, siempre tiene una recompensa, tarde o temprano. ¿Necesitas ser fortalecido en el Señor? Sí, y eso se hace con oración, eso se hace con ayuno, pero sobre todo siguiendo el plan divino que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles son algunas maneras de que Dios nos fortalece para las batallas espirituales? No es batalla, son resistencia.
La manera en la que nos fortalece es con la oración, con el ayuno, con la congregación en una iglesia de doctrina sana. Muy bien. Todos, Daniel 10:20. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Esto es el ángel que fue a verlo. Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Aquí dijimos como al principio que había ganado una batalla, pero todavía estaba en pie el príncipe, el demonio. Entonces todavía iba a pelear contra él. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Recordemos en la lección segunda de este texto que hablamos precisamente sobre varios reinos. Y ya estamos aquí pasando del persa, medo-persa, al griego. Y después vendrá el de Roma. Y después vendrá, escatológicamente, el reino de Jerusalén. Muy bien, vamos a concluir. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has dado entendimiento para comprender cuál es el mensaje que diste a través de Daniel. Pero sobre todo, entender que los ángeles son tus enviados, en la forma que tú los hagas venir. Y han, en su momento, de darnos el mensaje que tú les encomendaste, la protección que tú les ordenaste, pero sobre todo, entender que son parte de tu pueblo, como también nosotros como hijos tuyos lo somos. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Nos vemos el próximo